Bueno, finalmente llegamos a la última parte de la clase, que esta es la más complicada, la más difícil, pero sobre todo la más interesante por la intuición económica que tiene. En otras materias, principalmente en Macro 2, van a hacer todo el tiempo referencia a la ecuación de Slutsky y lo que van a ver hacer referencia es específicamente a lo que concierne a esta última parte. ¿En qué consiste la ecuación de Slutsky? En descomponer los cambios en los precios en tres grupos distintos. Entonces, supongamos que hay un aumento en el precio y el consumo es de un bien típico. Bueno, en ese caso vas a demandar menos de ese bien. Bueno, ese menos de ese bien se lo puedes componer en dos efectos. Uno llamado el efecto sustitución y otro llamado el efecto ingreso. ¿En qué consiste el sustitución? Básicamente te van a dar imaginamos que el Estado te da un subsidio para que vuelvas a tener el mismo nivel de bienestar antes del aumento del precio y se analiza qué cantidad del consumo del bien 1 hay en ese punto. Entonces, la diferencia pre-subsidio con subsidio en ese punto va a ser el efecto sustitución. El efecto ingreso va a consistir en lo siguiente. Si bien hay un aumento en el precio, ese aumento del precio significa una disminución en tu riqueza real, o sea, tu riqueza medida en uno de los bienes. Entonces, de alguna forma u otra, un aumento del precio te hace más pobre. Entonces, según cómo es la relación entre tu demanda del bien 1 y la renta, también va a haber una descomposición en tu consumo. Cuando hablamos del efecto total, hablamos del primer término, o sea, de la derivada de x con respecto a P1. El efecto sustitución es el segundo término, o sea, la higsiana con respecto a P1. Y el efecto ingreso es todos estos términos al final, incluyendo el menos. O sea, cuando decimos efecto sustitución más efecto ingreso, nos referimos a que el menos también está incluido con ello. Ahora vamos a analizar cada uno de los efectos por separados. Vamos a ver cómo son los distintos gráficos que puede haber, que son más o menos 7 u 8, y vamos a ver cómo es la historia que hay que contar para hacer el análisis. Yo probablemente llegue a hacer 2 o 3, y los demás tienen el mismo razonamiento. Entonces vamos paso por paso. El efecto total tiene el mismo signo que la clasificación del bien. Si el bien es típico, entonces el efecto total es negativo. Si el bien es Giffen, el efecto total es positivo. Y si el bien es perfectamente inelástico, el efecto total es nulo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo estoy en esta posición inicial. Acá tenemos m sobre P1, m sobre P2. Y supongamos que hay y supongamos que inicialmente cuando estamos maximizando, estamos en este punto. O sea, esta canasta es la que hay una curva de indiferencia que es tangente con el punto. Ahora supongamos que hay un aumento del precio. Y ahora tendríamos que fijarnos cómo es la nuevo punto donde hay una canasta. Y vemos que en el eje X el corte con el eje está más a la izquierda, porque en términos relativos sos más pobre. Bien. Yo ahora acá voy a poner X0. Acá quiero hacer otro color, azul. X0 es el punto inicial.
créanme, digamos, por la forma en que yo voy a contar la historia, el punto lo voy a llamar x2. El x1 va a ser el subsidiado, el x2 va a ser el final. Si x2 está a la izquierda de x0, entonces es un bien típico. Así el nuevo punto de maximización está, digamos, sobre la línea roja, pero a la izquierda de x0 es un bien típico, porque aumentó el precio y demandás menos x. Si x2 está a la derecha de x0, es un bien Giffen. Si termina en cualquier lugar sobre acá, bien Giffen. Y si x2 está sobre x0, es un bien perfectamente inelástico. O sea, si el punto final, a ver si, por ejemplo, A correspondería a un bien típico. B correspondería a un bien Giffen. Y C correspondería a un bien perfectamente inelástico. O sea, si está justo, si x2 coincide con x0, bueno, hubo un cambio en el precio y no cambió la demanda. Entonces, ahí tendríamos el análisis del efecto total. El efecto sustitución, lo copié mal, es la Higgsana con respecto a P1. Y esto va a ser siempre negativo y va a ser 0 si no hay sustitución. Ahora vamos a hacer un caso después. O sea, va a ser siempre negativo y los complementos perfectos va a ser exactamente 0. Entonces, ¿qué era la ley de demanda compensada? Bueno, era la siguiente. Un segundito. El problema era que uno tenemos el problema de minimización de gasto. Y eso es que yo quiero llegar a un nivel de utilidad U, conociendo los niveles de precios, entonces lo que tendríamos que hacer es encontrar cuál es la curva de isogasto que tiene una tangencia con la curva de indiferencia. Entonces sería este punto. Y eso yo ahora le voy a llamar G0, X0. Los cortes con los ejes sería G1 sobre P1 y G1 sobre P2. Ahora, ¿qué es G1? G1 es el nivel de gasto dado los precios y dado este U que quiero llegar. Bueno, ahora supongamos que aumenta P1. Aumenta P1 y ahora lo que voy a tener que hacer es volver a fijarme dónde está el punto donde la curva de isogasto es tangente a la curva de indiferencia. Y vemos que hay una tangencia acá. Ahora, los cortes con los ejes van a ser G2 sobre P1. ¿Y qué es G2? Es el nivel de gasto con el nuevo precio y las otras dos cosas constantes. Bueno, yo voy a llamar X0 al nivel del bien 1 original y voy a llamar X1 al nivel compensado. Esto va a ser X1 menos X0 es el efecto sustitución. Y por la ley de demanda compensada, X1 va a estar siempre a la izquierda de X0, salvo en el caso de los complementos perfectos. Porque ahí no existe la sustitución, y al no existir la sustitución, no hay efecto sustitución. Entonces, el efecto sustitución es menor o igual a 0. Bueno, ahora vamos a ver el efecto ingreso. El efecto ingreso tiene el signo opuesto a la derivada parcial. O sea, si x con respecto a m es positivo, bueno, esto es lo que se llama un bien normal, pero el efecto ingreso es negativo.
Si la derivada es negativa, esto es un bien inferior, pero el efecto ingreso es positivo. Y bueno, y si el efecto ingreso es 0, entonces es un bien independiente de la renta con efecto ingreso igual a 0. Entonces, ¿qué es el efecto ingreso? Bueno, es cuánto dejas de consumir por tu pérdida de poder adquisitivo. Y esto está multiplicado por x1. Y este x1 que está multiplicado es un ponderador, es un multiplicador. Si x1 es un valor muy chico, si el bien 1 es sal, bueno, el efecto ingreso va a ser muy chico porque la sal va a pesar muy poco en tu consumo. Si x1 es muy grande, porque es un bien que consumís mucho, bueno, el multiplicador va a ser muy grande. Bueno, ¿cómo sería esto gráficamente? Gráficamente sería pensar en una disminución del ingreso. Entonces, ¿cómo sería esto? Uy. Vamos de vuelta. Bueno, el efecto ingreso consiste en menos x1 marshalliana multiplicada por la derivada parcial. Y lo que va a pasar es que tiene el signo opuesto a la derivada parcial. Por ejemplo, si la derivada parcial es positiva, y esto es un bien normal, el efecto ingreso es negativo. Si la derivada es negativa, esto es un bien inferior, el efecto ingreso es positivo. Esto es negativo, el opuesto es positivo. Y bueno, y si el bien es independiente de la renta, el efecto ingreso es 0. Y ahora lo vamos a ver esto gráficamente. Y gráficamente hay que pensarlo como una disminución en la renta. Entonces, imaginamos la siguiente situación. Entonces, imaginémonos que en este punto, que lo voy a llamar A, es el punto donde la curva de indiferencia, bueno, lo toca en un solo punto. Acá los cortes con los ejes son M sobre P1, M sobre P2. Bueno, ahora supongamos que hay una disminución, y este punto lo voy a llamar X0. Ahora supongamos que hay una disminución en la renta. Esto hace que tengamos una línea paralela y ahora tengamos M' sobre P1, M' sobre P2. Bueno, según cómo está X0, va a ser un bien normal inferior. Entonces, ¿qué sería un bien normal? Si tengo más M, entonces demando más X. Bueno, si tengo menos M, demando menos X. Entonces, si X2 está a la izquierda de X0, entonces es un bien normal. Entonces, cualquier cosa de acá para allá es un bien normal. Bueno, ¿qué sería un bien inferior? Que si tengo más M, demando menos. Por lo tanto, si tengo menos M,
demandó más. Entonces, si termina estando a la derecha, sobre la restricción presupuestaria, pero a la derecha, si X2 está a la derecha, es un bien inferior. Bueno, y si está sobre X0, es un bien independiente de la renta. Bueno, por ahora analizamos los tres efectos por separado y capaz le falta un hilo conductor. Si entendieron todo lo demás, el hilo conductor ahora va a unir todas las piezas. Pero lo importante es entender cada pedazo por separado. Entonces ahora vamos con el hilo conductor. Entonces lo primero que vamos a ver es vamos a volver a ver la ecuación de Slutsky. Y la ecuación de Slutsky, que es efecto total igual a efecto sustitución más efecto ingreso, puede tener un montón de variables. Por ejemplo, un segundito. Ok, un segundito más. Las derivadas pueden ser muy distintas. Por ejemplo, un segundito más. Tiki, tiki, tiki. Entonces, este es el efecto total. Este es el efecto sustitución. Y este es el efecto ingreso. Entonces, podríamos tener un efecto total negativo, o sea, un bien típico. El efecto sustitución es negativo. Entonces, para que efecto sustitución más efecto ingreso dé negativo, bueno, esto podría ser negativo. Si esto es negativo, es un bien normal, porque no se olviden que el efecto ingreso es opuesto al efecto, a la derivada. O sea, si la derivada es positiva, cuando le multiplico por el menos, me da algo negativo. Entonces, acá tenemos una ecuación de Slutsky para un bien particular, o sea, un bien típico y normal. Pero también podría pasar que yo tenga un bien típico, que esto sea negativo, y que esto sea un bien inferior. Pero que el efecto ingreso sea más bajo que el efecto sustitución. O sea, si el bien es inferior, esto es negativo. Multiplicado por algo negativo me da algo positivo. Ahora, si esto que es positivo es más chico que esto negativo, la suma de algo negativo más algo positivo pero más chico, me da algo negativo. Entonces, fíjense que si el bien es inferior, el efecto total es positivo. Perdón, la aclaración era acá. Si el bien es normal, algo negativo más algo negativo siempre da que el bien es típico. Es imposible tener un bien normal que no sea típico. ¿Por qué? Porque algo negativo más algo negativo siempre es negativo. Bueno, ¿qué pasa si el bien es Giffen? O sea, la derivada parcial es positiva. Bueno, el efecto sustitución es negativo. Entonces, la única forma es que el efecto ingreso sea positivo. Y para que el efecto ingreso sea positivo, tiene que ser un bien inferior.
Y no solo eso, sino que el efecto ingreso tiene que ser más alto. Entonces, fíjense que la única forma de que sean Giffen es que el bien sea inferior. No puede ser un bien Giffen que sea normal. ¿Por qué? Porque si esto es positivo y si el otro lado fuera normal, me quedaría positivo igual a negativo y no es la idea. Bueno, ¿qué pasa si el bien es perfectamente inelástico? Bueno, esto es negativo. Entonces la única forma de que esto sume 0 es que sea positivo. O sea, un bien inferior. No solo eso, sino que de la misma intensidad o magnitud el efecto sustitución. ¿Qué pasaría el caso donde esto es 0? O sea, no hay efecto ingreso. Bueno, el efecto sustitución es negativo, porque es menor o igual a 0 siempre. Bueno, entonces esto necesariamente es negativo, o sea, es típico. Y no solo eso, sino que el efecto total es de la misma cuantía que el efecto sustitución. Este es un caso que vamos a graficar. Bueno, y el último caso que podría ser es qué ocurriría si no hay efecto sustitución, que es el de los complementos perfectos. Bueno, supongamos que el bien es típico. Por lo tanto, para que el efecto ingreso más sustitución sea igual al total, esto tiene que ser negativo, o sea, un bien normal, donde el efecto total coincide con el efecto ingreso. Bueno, seguramente me comí algún caso. Entonces, yo ahora voy a hacer 2, como mucho 3 de estos, y lo voy a hacer contando una historia. Y esa historia va a terminar viendo, y vamos a cuantificar. En los ejercicios prácticos, esto se hace con números. Esto es 2 o 3 niveles más difícil de lo que ustedes van a ver en la práctica. Pero si entienden esto, lo de la práctica va a ser muchísimo más fácil. Bien, entonces, miremos el caso del bien típico y normal. Entonces, vamos a empezar a contar la historia. Entonces, ¿cómo es la historia? Entonces, arrancamos en una restricción presupuestaria, que sería P1x1 más P2x2 igual a M, en el punto dual. Entonces, gráficamente, vamos acá. Estamos acá. M sobre P1, M sobre P2. Y inicialmente estamos en este punto. Y este yo lo voy a llamar X0. O sea, es del bien 1 la cantidad, digamos, si quieren esto lo llamo A. Bueno, ahora lo que va a pasar es que hay un aumento en el precio. Este aumento del precio va a ser captado por el efecto total.
Y el punto donde se maximiza lo vamos a llamar X2. Pero eso lo vamos a hacer al final. Una vez que, bueno, lo grafico y seguimos con la historia. Entonces en rojo vamos a poner la nueva restricción que va a estar acá. Esto sería M sobre P1'. Ahora el tipo vuelve a maximizar y donde termine va a ser X2. Bien, ahora lo que va a pasar es que vamos a recibir un subsidio. Y hay dos tipos de subsidio. Puede ser por canasta, que es a los Slutsky, o por curva. ¿Qué sería por canasta? Sería volver a recibir, o sea, aumentó el precio del bien 1, bueno, te dan la plata equivalente a lo que costaría volver a comprar esa misma canasta. Y por curva te dan, o sea, esto es comprar la misma. Y por curva te dan plata para llegar al mismo nivel de utilidad previo al cambio de precios. Esto no le vamos a dar importancia, es la manera que se da por lo general en micro 250. Nosotros lo que vamos a hacer es ver la de por curva. Entonces, eso es exactamente el problema de minimización de gasto. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a correr la línea roja hasta encontrar el punto donde toca en la curva de indiferencia original. No me sale todo bien el gráfico, pero si lo hiciera bien, el punto sería acá. Le voy a llamar, la canasta le voy a llamar B. Y voy a poner X1, que es la cantidad del bien 1 que tiene la canasta B. Está a la izquierda. ¿Por qué? Porque X1 menos X0 es el efecto sustitución. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar el subsidio. Y cuando sacamos el subsidio van a pasar dos cosas. Con respecto al punto X0, es exactamente lo mismo que el efecto total. Si termina a la izquierda es un bien típico, si termina a la derecha es un bien Giffen y si está justo por debajo es un bien elástico. Con respecto al punto X1, es lo mismo que es el efecto ingreso, que es lo mismo que te saquen plata. Entonces, si te sacan plata y estás a la izquierda, es un bien normal. Si te sacan plata y consumís más del bien 1, es un bien inferior, y si estás abajo, es un bien independiente de la renta. Entonces, como es un bien, este es el ejemplo del bien típico y normal. Como es típico, como aumentó el precio voy a estar a la izquierda. Y como es un bien normal, la derivada es positiva
el efecto ingreso es el signo opuesto, entonces el efecto ingreso es negativo. Entonces también va a estar, por ser típico, va a estar a la izquierda de x0. Y por ser normal va a estar a la izquierda de x1. Entonces, el punto donde podría estar es el punto que ahora le voy a llamar C, acá en verde. Está a la izquierda de A y a la izquierda de B. Y esto yo lo voy a llamar x2. ¿Por qué? Porque x2 menos x0 va a ser el efecto total. Y x2 menos x1 va a ser el efecto ingreso. O sea, el efecto ingreso es, vamos de vuelta, hubo un aumento del precio, vos estabas en A, terminaste en C, que bueno, mi idea era que esté en la misma línea, pero no se pudo. Entonces, ese aumento del precio te hizo consumir menos del bien 1. ¿Cuánto menos? Bueno, la diferencia entre x2 y x0. Ese es el efecto total. Y ese efecto te lo puedo descomponer en dos partes. En el sustitución, que es de x0 a x1, que es, si te dieran plata para compensarte, la mínima plata para compensarte para estar en el mismo nivel de utilidad, ¿cómo sería tu nivel de consumo del bien 1? Y el otro efecto, que es el x1, el efecto ingreso, es, bueno, por esa pérdida de plata desde la compensación, ¿cómo cambió tu consumo en el bien 1? Entonces, si lo tuviera que hacer más grande, acá tenemos x2, x1, x0. Imagínense que estoy haciendo zoom acá. Bueno, de x0 a x1, este es el efecto sustitución, que es negativo. De x1 a x2 es el efecto ingreso, que es negativo. Y de x0 a x2 es el efecto total, que es negativo. Es la suma del efecto sustitución más el efecto ingreso. Esta misma historia la vamos a contar para los otros tipos de gráficos. Ahora vamos a hacer dos más. La otra cosa que vamos a poder hacer es graficar las demandas marshallianas y hicksianas. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces, en un gráfico justo abajo, vamos a tener en el eje de las X, lo que sería X, los valores del bien 1, vamos a bien 1, y en el eje de las Y's, el precio. Hay dos precios, tenés P', P1', que es más alto, y P1. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, o sea, si estuviera bien hecho lo tendría que hacer abajo, pero no me sale también. Vamos a poner acá x0, x1 y x2. Y vamos a unir las que corresponden a la misma demanda. Para el precio 1, tanto en la demanda marshalliana como en la hicksiana, como estamos en el punto dual, pasa en x1 en ambas. Bien, x1 era la cantidad donde con el precio nuevo te compensaban. Entonces, el punto P1, X1 corresponde a la demanda hicksiana. O sea, en negro, H1,
P1, P2, U. En cambio, X2, en rojo, este punto C corresponde sobre la demanda marshalliana, o sea, maximizar la utilidad con la nueva restricción presupuestaria. Entonces ahora uniendo estos dos puntos, en rojo tendría la demanda marshalliana. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, en el punto X0, P1, la utilidad es la misma en ambas, porque estamos en el punto dual. Si aumenta el precio, cae la utilidad indirecta. Eso es uno de los hallazgos que hicimos cuando vimos la identidad de ROI. O sea, la utilidad es decreciente con respecto al precio. Entonces, de acá para arriba, la utilidad es más baja que U barra. Y si el precio termina cayendo, la utilidad es más alta que la inicial. Estas serían las demandas de marshallianas y hicksianas para un bien típico y normal. Vamos a hacer lo mismo con el bien Giffen, que vimos que necesariamente es inferior. Entonces, vamos a arrancar otro gráfico. Entonces, la historia siempre arranca igual. Estamos en un nivel inicial. En ese nivel, con la restricción presupuestaria, maximizamos y estamos en A. Este es X0 y básicamente es el punto dual. Vamos a asumir de que aumenta vamos a asumir que aumenta el precio y ahora estamos acá. Como estamos viendo el bien Giffen inferior, necesariamente el punto final va a estar a la derecha, porque el bien Giffen era el que si aumentaba el precio, demandaba más. Entonces el punto final va a estar a la derecha. Bueno, ahora, hay una compensación, te dan plata hasta que llegues a un punto donde tocas la curva de indiferencia en un punto y lo vamos a llamar eso B. Vamos a llamar X1 a la cantidad del bien 1 dentro de B. Esta es la cantidad compensada. Y ahora vamos a sacar el impuesto, el subsidio, perdón, sacar el subsidio, y vamos a ver dónde cae sobre la curva roja. ¿Qué es la curva roja? Es la maximización de utilidad con el nuevo precio. Bueno, entonces, por ser bien Giffen, tiene que estar a la derecha de A, o sea, de X1, de X0, perdón. Porque el efecto total es positivo. Y por ser bien inferior, cuando me sacan ingreso, voy a demandar más. O sea, está a la derecha de B, o sea, de X1. Entonces el bien Giffen podría bien estar acá, en este punto, que lo voy a llamar C. Y esto lo llamo X2. Entonces, ¿cómo sería esto? X1, X0, X2. Recordemos que efecto de sustitución era la distancia entre X1 y X0. Entonces, en este caso,
De acá a acá tenemos el efecto sustitución que es negativo. Efecto ingreso era x2 menos x1. O sea, efecto ingreso que es positivo. Y x0 a x2 es el efecto total que es positivo. Y acá nuevamente vemos que el efecto ingreso más el efecto sustitución da el efecto total. ¿Cómo sería el gráfico? Lo hice muy grande esto. ¿Cómo sería el gráfico de las demandas? Entonces, nuevamente buscamos bien 1, la cantidad del bien 1, x1, x0, x2, y acá el precio bien 1. Entonces estaba el precio nuevo y el precio original. Entonces, el precio nuevo ambos demandaban x0 unidades del bien 1. Cuando aumentó el precio del bien 1, x1 corresponde a la cantidad compensada. Entonces, sería este punto. Entonces, uniendo esto en el negro, este sería la demanda hicksiana. Siempre tiene pendiente positiva, salvo en el caso negativa, salvo en el caso de complementos perfectos. Y x2 es sobre la maximización de utilidad. Entonces, en ese caso, P1 está en x2, que lo pongo en rojo. Entonces, uniendo esos puntos, tendríamos la marshalliana. Como vemos, tiene pendiente positiva, que está bien porque es un bien Giffen. Entonces, así sería el caso del bien Giffen, que es inferior. Ahora vamos a ver dos casos más. Vamos a ver el que no existe el efecto ingreso. O sea, me quedó medio chico esto. Si no existe el efecto ingreso, el efecto total es negativo y el efecto sustitución es negativo. Y ambos son iguales. ¿Qué caso es este? Es el caso de la cuasi lineal. Fíjense que la derivada de x1 con respecto a m es igual a 0. Las cuasi lineales no tienen efecto ingreso. Entonces acá vivimos que el efecto total es negativo y es igual al efecto sustitución. Bueno, ahora vamos a ver cómo sería ese gráfico. Entonces, las primeras dos partes son exactamente igual. Partimos de un nivel de precio P1, P2 y M. Estoy maximizando. Donde estoy maximizando tengo utilidad barra, que es la utilidad inicial. Y estoy en A. Esto corresponde a X0 unidades de bien. Aumenta el precio del bien 1 y tengo una nueva restricción donde el corte con el eje es M sobre P1'.
me dan un subsidio hasta llegar a una canasta que es tangente con la curva de indiferencia. Entonces, ese va a ser el punto B y le corresponde x1 cantidades del bien 1. Bueno, y ahora me van a sacar el ingreso. Entonces, como este es el caso de un bien sin efecto ingreso, ¿qué significa? Que si me sacan ingreso, voy a demandar lo mismo del bien 1. Por lo tanto, el punto C va a estar sobre el mismo eje Y, digamos, vertical, pero sobre la nueva restricción. X2 está sobre la restricción nueva y justo debajo de B, porque me sacaron ingreso y no modifiqué el consumo del bien 1, solamente el consumo del bien 2. Bueno, ¿cómo sería esto gráficamente? Bueno, x1, x0, x2. Entonces, de x0, x1, tenemos el efecto sustitución que es negativo. De x1, x2, tenemos el efecto ingreso que es igual a 0, porque está justo uno arriba del otro. Por lo tanto, el efecto total es de x0 a x2. Es exactamente igual que el efecto sustitución. O sea, en este caso, el efecto sustitución explica el 100% del efecto total. ¿Cómo sería el gráfico? El gráfico sería de la siguiente forma. Entonces acá tenemos bien 1, x1, x2 que está justo abajo y x0. Y acá tenemos el precio P1' y P1. Ambos, para el bien x0, se demanda, para el precio original se demanda x0 porque estamos en el punto dual. Bueno, cuando aumenta el precio, sobre la demanda higgsиana demando x1. Entonces acá en rojo, acá en negro, uniendo esto, tendría la demanda higgsиana. En negro. Porque es la unión de que yo demando x1, o sea, una cierta cantidad de bien 1, en la demanda compensada. Bueno, uniendo el rojo, me va a dar que está justo arriba del otro. La demanda marshalliana, en este caso, es igual a la marshalliana. Pero, ¿qué son iguales? El consumo del bien 1. Sobre la higgsиana, la utilidad es constante. Siempre tu utilidad sobre la higgsиana es la misma. En la marshalliana, cuando el precio es más alto, tu utilidad indirecta es más baja. Cuando el precio es más bajo, tu utilidad indirecta es más alta. Entonces, la dualidad es solo en un punto, que es el inicial. Después de ahí, uno de los dos va a tener más o menos utilidad. Bueno, ¿y cómo sabemos que son iguales las demandas? Porque cuando volvemos para arriba y vemos el ejercicio, esta es la demanda marshalliana y esta es la demanda higgsиana.
y es exactamente el mismo valor. ¿Ves? Uy, se me perdió. Bueno. Cuando no hay efecto ingreso, las demandas marshallianas son idénticas. Bueno, vamos con el último caso que voy a presentar. Es el caso donde no hay efecto sustitución. Sería el caso de los complementos perfectos. O sea, el que tiene la función mínimo x1, x2. Y ahora vamos a ver cómo sería esto. Entonces, lo primero es que la curva de indiferencia de los complementos perfectos tienen forma de L. Esto lo vimos en clase. Entonces, este punto x0 correspondería en el punto dual. Este sería el caso donde no hay efecto sustitución. Entonces el bien es típico y normal. O sea, efecto total negativo y efecto ingreso negativo en la misma cuantía. Bueno, entonces ahora supongamos que aumenta el precio del bien 1. Y al aumentar el precio del bien 1, estamos en esta curva. M sobre P1'. Entonces ahora le vamos a dar un subsidio a la persona esta. Le vamos a dar dinero hasta que encuentre una canasta donde, para que llamo este punto inicial X0. Ahora vamos a aumentar esta línea azul hasta que encontremos otro punto que es tangente. Y lo que va a pasar acá es que ese punto que vamos a encontrar va a estar justo en el mismo X0. O sea, X0 y X1 van a ser iguales. Porque el efecto de sustitución es X1 menos X0. Bien, entonces, ahora le vamos a sacar el ingreso y vamos a ver dónde termina. Como es típico, va a estar a la izquierda de X0. Y como es normal, va a estar a la izquierda de X0. Entonces el nuevo punto, que voy a poner en verde, va a ser, por ejemplo, este. Esto lo puedo llamar A, que también es B. Y C está acá. Y esto es X2. Entonces, ¿cómo queda el efecto sustitución-ingreso? Entonces, de X0 a X2, perdón, de X1 a X2, tenemos el efecto ingreso negativo. De X0 a X1 tenemos el efecto sustitución que es igual a 0. Y de X1, perdón, de X2 a X0 tenemos el efecto total que es negativo. Y acá vemos que el efecto total es igual al efecto ingreso en la misma cuantía. Bueno, lo último que faltarían son las demandas, pero bueno, es más de lo mismo. Entonces, a modo de resumen de qué es lo que hicimos. Arrancamos hablando de dos problemas separados, uno que es la maximización de utilidad, otra que es la minimización del gasto.
Después vimos qué es la dualidad. Bajo qué condiciones una cosa es la otra cara de la moneda de la otra. Y lo que tenía que ocurrir es que el nivel de utilidad al cual quiero alcanzar tiene que coincidir con el nivel de utilidad indirecta máximo. Después vi o el nivel de gasto que necesito para llegar a U barra tiene que coincidir con los M pesos que el tipo tiene en la maximización de utilidad. Después de ahí llegamos a resolver ejercicios analíticos donde pasamos de demandas marshallianas a higksianas y viceversa. Y lo último que hicimos fue analizar la ecuación de Slutsky, que es tratar de entender cómo se descompone caídas en el consumo de los bienes en efecto total separado por efecto sustitución e ingreso. Bueno, ¿qué es lo que se espera que ustedes sepan? Bueno, sobre todo poder hacer cualquiera de los gráficos. Nosotros vimos 3, creo que hay 2 o 3 más que no vimos. El procedimiento es exactamente el mismo. A modo de cerrar, ¿cómo serían todos los casos habidos y por haber a la vez? Partimos de la situación inicial, donde tenemos una restricción presupuestaria. En ese punto vamos a tener los cortes con los ejes que son M sobre P1, M sobre P2. Estamos inicialmente en X0, que es el punto dual. Hay un aumento en la restricción presupuestaria que hace que tu nuevo corte con el eje es M sobre P1'. Va a haber un subsidio que se le da para que el tipo pueda alcanzar el nivel de utilidad que el tipo tenía pre-cambio en los precios. Poner que esto lo llamo A. Poner que el punto acá es B. Y esto lo voy a llamar X1. Finalmente, la comparación entre X1 y X2 va a ser el efecto ingreso. Si está a la derecha, si está a la derecha es porque es un bien inferior, y si está a la izquierda es porque es un bien normal. Después, la comparación de donde esté X2, o sea, sobre la restricción roja, y el punto A, si está a la izquierda es un bien típico, y si está a la derecha es un bien Giffen. Entonces, ahí tenemos todos los casos. Acá vemos que si es normal, necesariamente es típico, porque no puede ser que sea normal y Giffen. Y si es Giffen, o sea, si está a la derecha de A, necesariamente está a la derecha de B, entonces necesariamente es inferior. Si está en este huequito, está a la derecha de B, por lo tanto es inferior, y a la izquierda de A, por lo tanto es típico. Entonces acá tenemos todos los casos habidos y por haber. Bueno, clase intensa, pero esto si lo entendieron bien, lo van a usar un montón en el resto de las materias. Nos vemos la clase que viene.